¿Cómo están? Vamos a continuar con nuestros tipos de derivadas. Hace un rato trabajamos con lo que corresponde a derivada de una constante, derivada de x a la n, derivada de suma, derivada de producto y derivada de cociente. Para poder trabajar con otra área más de la derivada, necesitamos ver la derivada que trabaja con una derivada compuesta. Habíamos trabajado con la derivada de x a la n. En este momento, esa x va a pasar a ser u, donde u es una función compuesta, ya sea x más 1, 2x más 3, elevado al cuadrado, por ejemplo, raíz cuadrada de 1 menos x. Raíz cuadrada de 1 menos x se puede expresar como 1 menos x a la 1 medio. Entonces 1 menos x es u y n es 1 medio. Entonces vamos a iniciar con ese proceso ahora. Podemos llamarle regla de la cadena o también una derivada compuesta. Así como habíamos visto x a la n, en este momento, en una derivada compuesta, x pasa a ser u. Una función compuesta como esta, 1 menos 6x al cubo. Ya no x al cuadrado, sino 1 menos 6x al cubo elevado a la cuarta, donde u es 1 menos 6x al cubo. N es 4. Entonces, ¿cómo se deriva esta función compuesta, que también puede llamarse regla de la cadena? Esta función compuesta se deriva de la siguiente manera. N vas a multiplicar por u a la n menos 1, como hacíamos antes. X a la n era n por x a la n menos 1. Pero u es una función compuesta. La derivada de u, antes la derivada de x era 1, entonces terminaba. Ahora u es una función compuesta, entonces viene a ser por u a la u derivada. O sea, u a la n es n por u a la n menos 1 por u derivada. Ese proceso es muy parecido a x a la n y lo vamos a desarrollar aquí. Este es el ejemplo número 13 del ejercitario, donde y o f de x es 1 menos 6x al cubo, todo eso elevado a la cuarta. Dijimos que esto que está aquí viene a ser u y 4 viene a ser n, que es esta flechita que les mostré. Entonces, esto vamos a derivar con esta fórmula. U a la n es igual a n por u a la n menos 1 por u derivada. Se aplica de la siguiente forma. Y viene a ser y'. Entonces 1 menos 6x al cubo, todo eso elevado a la cuarta. Para derivar 4 vas a multiplicar por, abro un paréntesis, copio 1 menos 6x al cubo, que es nuestra u, por 4 menos 1, porque es n menos 1, 4 menos 1, por la derivada interna, 1 menos 6x al cubo, derivada. Ahora vamos a desarrollar. 4 queda. 1 menos 6x al cubo también queda. Y lo que vamos a desarrollar es esta derivada. La derivada de 1 es 0, por eso ya no pongo. La derivada de x al cubo es 3 por menos 6 es menos 18, x al cuadrado. En una derivada compuesta no desarrollamos ni el cuadrado ni el cubo, queda así. Lo último que podemos hacer aquí es multiplicar 4 por menos 18x cuadrado y nos queda menos 72x cuadrado por toda la expresión. Se llega hasta ahí, no se desarrolla el cuadrado del binomio, el cubo del binomio, sino es seguir estrictamente estos pasos. Cuando yo presento u a la n menos 1, eso queda así. Esto se deriva y si estos resultados ameritan multiplicarse, multiplican o se dejan. Los ejercicios propuestos cumplen estas condiciones y tienen una respuesta para que ustedes no se pierdan demasiado a la hora de resolver. Propongo en este material otro ejemplo. El siguiente ejemplo que podemos trabajar aquí viene a ser
la misma, la regla de la cadena, nos da la forma o la función compuesta, que es más fácil de llamarlo función compuesta. F de x es x más 2 al cubo, donde x más 2 es u, la función compuesta. N es 3. Entonces, ¿cuál era el paso? 3 vas a multiplicar por esta función x más 2 a la 3 menos 1, que me queda x más 2 al cuadrado, más la derivada interna sería la derivada de x más 2. Se copia 3 por se copia x más 2 al cuadrado, no se desarrolla al cuadrado. Y la derivada de x es 1. La derivada de 2 es 0. Entonces aquí en realidad queda por 1. Por eso esto queda en realidad de esta forma, ¿sí? Entonces aquí está un ejemplo de derivada compuesta o regla de la cadena. Hay ejemplos propuestos en el ejercitario que son ejercicios que deben resolver para subir a la tarea. Otro tipo de derivada es la de orden superior. Esto se busca cuando nuestra función está representando, por ejemplo, buscar la dosis óptima de un producto. Y la función puede ser derivada. Puede ser derivada enésimas veces. Siendo y igual a f de x una función x, su derivada es f de x, que es la primera derivada de y con respecto a x. Si yo tengo y es igual a 2x cuadrado, su primera derivada es 4x. Eso me está diciendo acá. Si mi primera derivada es 4x y le vuelvo a aplicar derivada, su segunda derivada me dice si f' de x es una función diferenciable de x, su derivada será la segunda derivada. Si yo ya tengo f de x' es igual a 4x, hago una segunda derivada, me va a quedar f segunda de x es igual a 4. Se puede hacer una derivada indefinida. Si la segunda derivada es una función f de x diferenciable, su derivada es la tercera derivada de y con respecto a x y así sucesivamente. O sea que yo puedo una función original derivar una vez, el resultado puedo volver a derivar y tengo la segunda derivada. La segunda derivada puedo volver a derivar y tengo la tercera derivada y lo puedo derivar hasta encontrar el valor de 0 n veces. Otra forma de representar es esta y otra es esta. Vamos al ejemplo. Me dice derivada sucesiva o de orden superior. Y es igual al logaritmo natural de x. Halla la cuarta derivada. La derivada del logaritmo natural de x en aquel formulario que vimos antes nos decía que era 1 sobre x. Entonces la derivada del logaritmo natural de x por fórmula sabemos que es 1 sobre x. Y 1 sobre x puedo expresarlo x a la menos 1. Recuerden que si esto está en el denominador, con potencia 1 puede subir a la x menos 1. Entonces yo puedo derivar x a la menos 1, me queda negativo baja, x a la menos 1 menos 1 me da menos x a la menos 2. Esa ya es la segunda derivada. Yo puedo volver a aplicarle una tercera derivada. Menos 2 por menos positivo 2. X a la menos 2 menos 1 menos 3. La tercera derivada es 2x a la menos 3. Puedo hacer una cuarta derivada. Menos 3 por 2, menos 6. X a la menos 3 menos 1 me da menos 4. Menos 6x a la menos 4. Esta x a la menos 4, como me decía hallar la cuarta derivada, voy a llegar hasta allí. Puede quedar así o puede ser expresada de otra.